¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos y llevar hasta ustedes una historia. Esta historia comienza hace algunos años. En aquel tiempo tendría unos 12 años y vivía en una comunidad rural. Mi familia y yo teníamos una parcela que era de mi abuelo, donde mi padre cultivaba maíz y maguey pulquero. Nosotros, sus hijos, además de trabajar la tierra, cuidábamos borregos, que después mi abuelo vendía en los tianguis para la barbacoa. La vida en ese lugar, además de ser muy dura, era algo monótona y rutinaria. El solar donde teníamos nuestra casa de tabiques era una extensa propiedad como la de todos los demás vecinos, que con el tiempo le fuimos ganando terrenos al bosque, y poco a poco fueron talando para hacer campos de cultivo y pastoreo. Mi abuelo me contaba que hace muchísimos años atrás, cuando los primeros pobladores llegaron a explotar aquellas tierras, por esos lugares deambulaba entre la oscuridad seres sobrenaturales, que de tanto en tanto bajaban a los cerritos a espantar a los ejidatarios. Por supuesto, yo nunca le creí y pensaba que eran cuentos propios de un viejo, con innumerables historias. Pero aquel pensamiento habría de cambiar durante un invierno. Esa época en particular comenzó con lluvias torrenciales y frentes fríos, que traen consigo crudas heladas, mismas que mantenían la zona cubierta de una densa niebla fría que se metía por todos los rincones de las casas. Además de que el agua almacenada a la intemperie se congelaba por la madrugada del frío que hacía, por lo que cada día era labor de mis hermanos y mía ir a conseguir leña para derretir el agua y calentarnos durante la noche. La cocina era el único lugar de la casa que era cálido, a pesar de sus paredes de madera apolillada. La cocina ofrecía un poco de cobijo y calor a aquellas frías madrugadas, por lo que era común que durmiéramos en ese lugar, a pesar de lo incómodo, pero era preferible a pasar frío, y que sin importar que durmiéramos juntos y con muchas cobijas, se colaban por nuestros pies aquel frío, impidiéndonos descansar. Un día después de una intensa helada, vimos con agobio que nuestros animales habían muerto por el frío. Las chivas, las gallinas y un perro permanecían todos tiesos frente a la puerta de la cocina, como si hubieran querido entrar para calentarse. Con tristeza tuvimos que enterrar a aquellos animales. Y los demás vecinos tampoco les fue mejor. También habían perdido animales, y el agua congelada había roto las cisternas y tinacos donde la almacenábamos. Con ese panorama tuvimos que salir a buscar leña al monte, pero mucho más lejos de la comunidad, ya que por la zona donde comúnmente íbamos se había agotado. Luego de envolvernos itacate para comer durante el mediodía, mi madre nos advirtió que tuviéramos cuidado. El abuelo de igual manera nos dijo que si veíamos muy negras nubes, nos regresáramos. Era cierto, el cielo de la mañana estaba gris y los nubarrones cargados de agua se veían imponentes a lo lejos, como si estuviera encima del monte donde nosotros iríamos por leña. No había opción. Mi abuelo y mi padre irían a palabrar otros animales, comprar un tinaco y comida para pasar el invierno. Todos nos reuniríamos a cenar al caer la tarde. Así salimos presurosos, abrigados de pies a cabeza, todo para soportar el frío. Caminamos mucho rato entre veredas y caminos, rodeados de bosque, hasta un claro, donde a veces llevábamos a las chivas a pastear. Por suerte, en ese lugar había muchos troncos caídos, de donde podíamos juntar la leña, y así lo hicimos. Ya pasaba del mediodía, y una leve llovizna nos hizo resguardarnos en un refugio hechizo. Luego de un estruendo que se nos enchinó la piel, escuchamos a lo lejos el ladrido de un perro, que poco a poco se acercaba a donde nosotros estábamos. Mi hermano mayor, Liborio, se levantó para mirar de dónde provenían aquellos ladridos, y de pronto se quedó estático mientras veía una vereda. Al ver lo raro, me levanté y fui a su encuentro. Con asombro me di cuenta de que aquello que veía era una figura de un negro perro, que parecía estar sentado en medio del camino, mirando fijamente a mi hermano. No sé cuánto tiempo estuvimos mirando aquel animal, cuyo aspecto era bastante siniestro y atemorizante.
Su negro pelaje, cubierto de lodo, hacía un contraste con aquel par de ojos amarillos que irradiaban violencia. Mi hermano me dijo muy lento y en un susurro que fuera por el machete sin hacer movimientos bruscos. Pero al voltear al techado de palos donde estábamos resguardados de la lluvia, con pavor vi que una persona estaba parada, viendo fijamente a mi hermano menor, Mauro. Era una mujer de aspecto extraño, vestía de negro. Una pañoleta del mismo color cubría su cabeza, impidiendo ver su rostro, y llevaba un vestido que le llegaba hasta el piso. Lo único que tenía para cubrirse del frío era un sucio y roído rebozo. Sin pensarlo mucho y temiendo que le pudiera hacer algo a mi hermano, caminamos lento hacia él, sin dejar de ver a aquel perro que nos miraba atento a lo que hacíamos, como esperando alguna señal para atacarnos. Al llegar donde estaba Mauro, pudimos ver que la mujer era una anciana, que llevaba cubierta la mitad del rostro por una pañoleta. Se apoyaba en un bordón con el que removía la tierra por donde caminaba. De inmediato y sin permiso, se sentó sobre una roca, llamando con un chiflido al perro negro que presuroso se movió para ir con ella, sentándose a un lado de aquella anciana. Con actitud alertada y sin dejar de mirarnos, con sus impresionantes ojos amarillos, mi hermano de inmediato se acercó, receloso, a preguntarle qué era lo que deseaba. ¿En qué la podemos ayudar, señora? Nada, mijo. Solo voy de paso. Déjame un poco de agua para mí y algo de cecina para mi perro. Hace días que no comemos. Esa fue la respuesta de la anciana. Sin decirle nada, le dio del aguaje donde acarreábamos el agua y cortó un poco de cecina que nuestra madre nos había mandado. ¿Qué la trae por aquí? ¿Dónde vive?, cuestionó Liborio. Ando buscando dónde quedarme. Tenía casa en Tlapacoya, pero la quemaron. Llevo unos días vagando por estos rumbos. ¿Tú no sabes de algún lugar?, contestó la anciana, dándole un trago grande de agua. No, por aquí no hay nada. Anda muy lejos de donde vivía. ¿No tiene frío? No, mijo. Las quemaduras aún arden. Eso me mantiene caliente. Mira. Al decir esto, la mitad del rostro que cubría con aquella pañoleta mostró una horrible imagen de su cara quemada. Tenía algunas ámpulas y otras ya estaban reventadas, dejando salir líquido y pus que le escurrían por el cuello. Al ver aquella asquerosidad, todos nos sorprendimos y sentimos algo de miedo, por lo que la vieja se carcajeó. No teman, chamacos, estas quemaduras van y vienen. Ya tengo mucho con ellas, muchos años, aseveró la anciana, mientras le daba un sorbo al agua del aguaje. El perro que la acompañaba disfrutaba de la carne seca, mientras aquella anciana lo acariciaba con pesar. Tenía otro perro, su hermano, pero lo tuvimos que comer. El frío es incómodo, pero el hambre es más. Tengo mucha hambre. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Ya lo bautizaron?, preguntó aquella anciana mientras miraba a Mauro con un gesto de morbo que me incomodó. Al decir esto, cubrió su rostro y acarició a mi hermano con su mano cadavérica y llena de cicatrices, también de quemaduras. En ese instante, Liborio se antepone y le dice: ya nos íbamos, por lo que apresurando nos tomamos los atados de leña y rápidamente nos adentramos en el sendero que nos llevaría de vuelta a nuestra casa. Tanto el perro como la anciana se quedaron en aquel refugio mirándonos fijamente. Luego de caminar un par de horas en silencio, Liborio iba atrás de nosotros, con el machete en la mano y mirando de tanto en tanto que no nos siguiera aquella vieja. Apenas llegamos a la comunidad y se dejó venir una torrencial lluvia. Esa noche, mientras cenábamos, tanto Liborio y yo estábamos muy callados. Pensábamos en aquella horrible señora y la forma en cómo miró a Mauro. Casi sin pensar, realicé una pregunta que hizo que todos me miraran con extrañeza, y Liborio darme un codazo en señal de desaprobación. «Mamá, ¿Mauro está bautizado?», pregunté. «Están todos lo están». «¿Por qué preguntas eso?», contestó mi madre con extrañeza, y en ese momento no sabía qué responder. Y Liborio salió a salvarme. «Mira, mamá, es que por allá en el monte donde cortamos la leña nos salió una mujer muy extraña
y llevaba un perro. Nos preguntó cosas. ¿Cómo era?, dijo el abuelo con preocupación. No lo sabemos, abuelo. Estaba herida, como quemada. Vestía toda de negro y apestaba. Andaba muy mugrosa y hambrienta. Nos pidió agua y algo de cecina para el perro negro que llevaba. Al decir esto, el abuelo se puso pálido con la respuesta, levantándose muy alterado, a asegurar todas las puertas y ventanas de la casa, colocándole ceniza y sal por fuera. Los padres, preocupados por la actitud, le dijeron que dejara de hacer eso. Él en respuesta les dijo unas palabras que jamás se me olvidaron. Una bruja es una de esas malditas. Hay que proteger a los niños y avisar a los demás que andan por aquí. Pueden ocurrir desgracias. Al decir esto, mis padres tan solo intentaron calmar al abuelo en sus intentos por salir a tocar puertas de las casas y decirles con esas afirmaciones que no tenían ningún sentido. Mis padres a regañadientes le impidieron salir. Se quedó muy alterado, vigilando todo el tiempo la puerta de la cocina. Sus ojos espantados contrastaban con su cuerpo, que temblaba, quizá por el frío o quizá por el miedo, no lo sabía. Pero al verlo aferrado a su afilado machete y rogándole a Dios que nada nos pasara, sentimos que algo andaba mal, así que nos acostamos viéndolo con inquietud. Mi madre, un tanto preocupada, le dijo al viejo que se acostara. No, mija, es cierto lo que me contó mi amigo Vicente. Yo no le creía y tengo miedo por nosotros, contestó muy nervioso el abuelo. Aquí estamos seguros, le dijo mi padre, mientras lo tapaba con una cobija. No recuerdo más de esa noche rara en la que el abuelo decía una vez y otra vez la palabra bruja. No sabía muy bien qué era eso. Las historias que se contaban en la escuela y algunas que se escuchaban decir de los vecinos sobre bolas de fuego que tanto en tanto aparecían a lo lejos de los cerros, pero nada más. El frío, como siempre, se mantuvo algo incómodo, y lo peor es que desperté en el miedo de la noche temblando y con ganas de orinar. La letrina estaba a unos metros por el solar, pero en vez de eso, hacíamos en una cubeta que teníamos afuera de la cocina. Aún así, había que quitar la tranca de la puerta y salir un poco. Me levanté envuelto en una cobija, viendo a todos dormir profundamente, incluso al abuelo. Pensaba en lo que él nos había dicho, y mientras orinaba, pude escuchar un gruñido a lo lejos, seguido de balar de varias chivas. Pero eran las del vecino que tenía guardadas en un cobertizo. Todo estaba oscuro, solo algunas luminarias en casas aluzaban un poco los grandes terrenos, viéndose algo lejanos. Me quedé estático para escuchar mejor y temblaba, mientras veía mi respiración condensarse por aquel frío. Entonces el corazón se desbocó y mis extremidades temblorosas se engarrotaron. Escuchaba mi respiración agitada y el vapor que salía de mi boca en forma frenética, producto del horror de ver una figura negra, de aquella anciana, la que habíamos visto en el monte. Lo supe de inmediato por su vestimenta, que no reflejaba luz, y aquel bordón que parecía estar en llamas. Tan solo estaba ahí sin moverse. Debajo de su faldón salían 3 largos e inflamados falanges de piel escamosa, que remataban en unas uñas negras, asemejándose las patas de algún ave. Era imposible, y pensé que la oscuridad y el miedo me hacían imaginar cosas. El tiempo se detuvo. No sé cuándo, pero en cuanto escuché unos ladridos de un perro por un lado de mi cuerpo, reaccioné de inmediato. Rápidamente y sin voltear, me metí asustado a la cocina, cerrando con la pesada tranca. Me acosté temblando y sudando, a pesar del frío que hacía. Me acurruqué junto a mis padres y mis hermanos. En mi mente solo escuchaba los gruñidos leves de aquel perro, que parecía respirar por debajo de las tablas, y la voz susurrante de la vieja, que decía algo. Lo recitaba. Eran palabras que yo no podía entender. El terror me estaba dominando y me abrumó, al punto de que me hizo acordarme de un rezo que la abuela me había enseñado cuando vivía. Sin pensarlo, comencé a orar con fervor y cerrando fuertemente mis ojos, que de algún modo empezaron a pesar. Al poco rato me quedé dormido. Al despertar y sentir los primeros rayos del sol, mi mamá ya estaba preparando el desayuno,
mientras que mi abuelo y mi padre juntaban agua en el tinaco recién comprado. Mauro seguía dormido y Liborio juntaba la leña en el cobertizo. De pronto la tranquilidad se vio rota por unos gritos frenéticos de una vecina, que decía el nombre de su pequeño hijo de 6 años. Todos salimos para ver qué era lo que sucedía. Muchas personas se habían congregado alrededor de la familia, que pedía ayuda para encontrar al hijo menor de unos ejidatarios, que según había desaparecido, por lo que alcancé a escuchar. Al despertar, vieron con preocupación que la puerta de la casa estaba abierta y el niño ausente. Temían que alguien se lo hubiera robado o se hubiera salido mientras dormía. Sin demora todos se prepararon para ir a buscarlo por todo el lugar, y en el monte el abuelo, que se mantenía callado, se acercó a Liborio y a mí, preguntándonos dónde habíamos visto a aquella vieja bruja. Al mencionarle el lugar, corrió a avisarle al padre, que incrédulo miraba al abuelo, tomando su pistola y machete. Salió junto con mi padre a buscar al niño. En eso se acercó el abuelo y le dice a mi hermano: llévanos a donde vieron a la vieja. Así todos salieron corriendo al monte. Yo iba junto con mi hermano para apoyar en recordar el camino. Yo lo conocía mejor porque iba mucho con mis amigos por aquellos senderos. Mientras caminábamos, íbamos gritando el nombre del niño. Un horrible presentimiento se apoderó de mí. Pensaba en la aparición de la noche anterior que me callé para no alterar más a la gente. Pensaba en la vieja extraña y su feroz perro, pero más aún, pensaba que los dichos del abuelo y sus historias eran ciertas. Si era así, ¿tendríamos oportunidad con la supuesta bruja? Eso me llenaba de miedo. Luego de andar un par de horas por aquellos senderos, llegamos al claro, donde aún estaba el refugio. Todo parecía como lo habíamos dejado, a excepción de los restos de algún animal grande que quizás había comido el perro. Estaban masticados hasta el hueso. Además, había vísceras y pedazos de costillas que se mostraban. Mientras todos buscaban a los alrededores, me quedé mirando al abuelo y su rostro de preocupación. Apenas iba a preguntarle algo cuando escuché los gritos exaltados de uno de los tíos del niño, que se había perdido. Todos corrimos a su búsqueda, y al llegar vimos al hombre de rodillas frente a un gran encino. De principio no sabía por qué estaba alterado, hasta que vi que le lloraba. Sentí un bajón de sangre de mi cabeza a los pies. Esto cuando vi los restos mortales del pequeño Tadeo. Su rostro reflejaba un ritus de muerte y de dolor, que seguramente fue asesinado. La escena de sus restos me hizo casi perder la noción del tiempo. Todos comenzaron a gritar horrorizados y otros simplemente no daban crédito. El padre del niño de inmediato corrió a desatar lo que quedaba de su pobre hijo, en medio de lágrimas y alaridos de penumbre. Entonces comprendí, y un sentimiento de aversión se mezcló con un pensamiento de que los restos que vi no eran de un animal, eran de un niño. El desorden se hizo. Todos estaban alterados y desesperados por encontrar todos los restos de Tadeo. Todos tenían un sentimiento de zozobra que se mezclaba con otro de cobrar venganza. Pero fue inútil. Mi abuelo se sentó en una roca, pensativo, y al acercarme a preguntarle, me dijo algo. Esa bruja ya se fue, mijo. Solo vino a comer, y siempre dejan atrás mucho dolor y muerte. Después de todo nos regresamos a la comunidad. El padre del niño, casi arrastrando los pies sin ninguna emoción en el rostro, cargaba los restos de su hijo en un pequeño costal. Cuando llegamos, el caos se hizo horrorizado por todos los vecinos, más aún, su madre al ver el costal imaginó todo. El dolor y la tristeza nos acompañó luego de enterrar los restos del niño. Nos duró mucho tiempo. La familia se mudó del lugar. Vendiendo sus tierras, las pesquisas de las autoridades determinaron que el niño había salido durante la noche y un animal lo había devorado. No era así. Mi abuelo y yo lo sabíamos. Yo comencé a creerle. La vida del ejido ya no fue la misma. Vivíamos con miedo, y con el paso de los años todo quedó en un mal recuerdo. Ya adulto, me fui a vivir a Cholula, donde conocí a un pariente de mi finado abuelo, y me contó una historia sobre una bruja que asoló a una comunidad y que de igual manera había matado a un menor.
haciéndome recordar el horror que viví siendo un niño. Tiempo después asistí con mi familia a la Feria de la Manzana en Zacatlán, y durante una muestra de carros alegóricos, mis hijos corrían a gusto para agarrar manzanas que arrojaban los asistentes. Uno de ellos, el menor, pasó la calle para tomar un globo que había caído de uno de los carros, pero de pronto la vi con pavor. Noté que una mujer vestida de negro se tomaba una de las manzanas y que se la entregaba a mi hijo. Al verla de inmediato, mi pensamiento volvió a mi niñez, recordando las aberraciones vividas, y de inmediato corrí por mi hijo, mientras veía el rostro sonriente de la mujer. Era la misma anciana, sin pañoleta, dejando ver su rostro avejentado. Tenía las marcas de las quemaduras, aunque se le notaba muy poco, pero era la misma. Cuando llegué con mi hijo, la mujer se había perdido entre el gentío. Tomándolo fuertemente, lo regañé por la acción de cruzarse la calle, alejándose de nosotros. Un poco alterado le pregunté qué es lo que le había dicho la anciana. ¿Qué te dijo esa mujer? Me dijo que te conocía y que seguía teniendo hambre, papá, y le ofrecí mi manzana. Después me preguntó si estaba bautizado. No puedo describir lo que sentí en ese momento, pero en ese mismo día nos regresamos a Cholula. Me quedé con un miedo horrible y una incertidumbre que hasta el día de hoy me mantiene en vela por las noches y me obliga a seguir vigilando las puertas y ventanas. Esta historia la quise compartir con ustedes. Fue escrita por mi amigo Tiago de Luna, a quien le mando un saludo. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.